Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición hablaremos sobre el aborto en Latinoamérica, un tema de suma importancia para la sociedad, en donde presentaremos un marco general de esta controversia para la región y sus implicaciones. Pero también estaremos haciendo el recorrido por las noticias más relevantes en materias de salud de esta semana. La ciudad de Moscú comenzó a inicios de diciembre la vacunación a trabajadores con alto riesgo de contaminarse de COVID-19. Alrededor de unos 70 centros de vacunación abiertos en toda la ciudad iniciaron la aplicación de vacunas al personal médico y maestros. El medicamento comenzó a ser administrado en 2 dosis con 21 días de diferencia. Москва полностью подготовлена к этой вакцинации. У нас сформирована мощная логистическая система, которая обеспечивает движение вакцины на всех ее этапах, начиная от поставщика, заканчивая процедурным кабинетом, обеспечивая ее полную безопасность по соблюдению холодовой цепи. En la primera fase de vacunación no se incluirá a trabajadores mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas y periodo de lactancia. Por lo tanto, las autoridades no indicaron cuándo estaría disponible el tratamiento para el público. Rusia en agosto del presente año fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de la vacuna Sputnik V, que ya se ha distribuido a varios países donde confían que será una vacuna efectiva para erradicar el COVID-19. Быть убежденным в том, что ковид минует страной меня, моих близких. Хочется иметь возможность безопасно посещать спортзал, заниматься спортом и вести жизнь максимально приближенную к обычной. Поэтому я надеюсь, что вакцина позволит выработать антитела, которые на достаточно продолжительное время обезопасят меня, моих близких. Las vacunaciones llegaron a los centros 3 días después que el presidente Vladimir Putin ordenara el comienzo de una campaña de inmunización contra el COVID-19. En la ciudad de Sao Paulo, el gobernador João Doria anunció la reanudación de medidas sanitarias para evitar aglomeraciones de personas debido al aumento de contagios de coronavirus y el aumento de hospitalizaciones, además de las lamentables muertes durante las últimas semanas del mes de noviembre. Para ello, Sao Paulo regresará a la fase amarilla que impone más restricciones que la fase verde. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Eu acho que essas medidas são muito leves, porque quem já estava com um reflexo de tomar algumas medidas de prevenção, de isolamento ainda, parece que não muda nada. Brasil fue uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia, debido a la nula gestión gubernamental ante el virus. Recientemente, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, consideró que la situación sanitaria en el país sudamericano es preocupante. La pandemia en Brasil minimizó el ingreso de los comercios y servicios que tendrán que bajar del 60% al 40% la ocupación máxima, con la finalidad de reducir el funcionamiento de 12 a 10 horas diarias y cerrar como máximo a las 22 horas. Pero las escuelas y colegios seguirán en funcionamiento. Miles de estudiantes han sido afectados por los cierres de las escuelas debido a los contagios de COVID-19, por lo que han tenido que dejar las aulas y los niños no han podido progresar en sus aprendizajes académicos. En noviembre, los contagios se dispararon un 30%, lo que ejerció una presión significativa para el sistema de educación y el bienestar de otros 90 millones de estudiantes alrededor del mundo. De acuerdo a datos de la UNESCO, el cierre de escuelas pone a los niños en riesgo de perder su continuidad en el aprendizaje, en el sistema de apoyo y en los casos de los niños más marginados, el acceso de los alimentos que dependen de la escuela. La UNICEF teme que muchas escuelas cierren innecesariamente y que no se haya tomado todas las medidas necesarias para que las escuelas estén a salvo del COVID-19. Un estudio global reciente utilizó datos de 191 países, donde no se mostró asociación entre las escuelas y las tasas de infección por COVID-19 en la comunidad
sociedad. Es por eso que la UNICEF insta a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura de las escuelas y a tomar todas las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los niños. Además, indicó que la reapertura de las escuelas debe incluir y afinar la aplicación de educación a distancia y hace énfasis en que los sistemas educativos deben adaptarse y construirse para resistir crisis futuras. España planea vacunar a la población contra la COVID-19 en el 2021 con un programa de vacunación gratuito y voluntario. El mismo comenzará en residencia de ancianos en enero. Las autoridades esperan vacunar entre 15 y 20 millones de personas para junio de 2021. Puedo anunciar que nuestra previsión es que 2,5 millones de personas van a ser vacunadas en la primera etapa. Y por tanto, la previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados. En noviembre pasado se realizó una encuesta a 2.130 personas por el Centro de Estudios Sociológicos, la cual arrojó que el 55.2% de los encuestados piensa que cualquier vacuna tendría pros y contras. Los residentes locales opinan que a pesar de las angustias por seguir viviendo con el virus en el mundo, no tomarían la vacuna tan pronto, sino que esperarían para ver qué efectos secundarios puede tener en las personas. Sin embargo, un tercio de los españoles afirmaron que sí recibirían la vacuna lo antes posible. Es hora de nuestra primera pausa. No se aparten de sus pantallas porque al regreso estaremos hablando sobre uno de los desafíos más importantes para las mujeres en América Latina y el mundo. En su complejidad, el aborto no solo representa un desafío para las mujeres que conlleva cambios físicos y mentales, afrontando estigmas sociales y la vulneración de sus derechos, sino también un cambio de paradigma de la sociedad, así como la demanda por mejoras asistenciales, políticas de Estado y atención sociocultural para hacer frente a esta temática. En esta ocasión, vamos a hablar del aborto, tema que desde finales del siglo XX ha elevado su polémica sobre su debate y tratamiento en la sociedad, al punto de convertirse en un tópico importante en la política internacional y las redes sociales. Tal es su relevancia que el aborto es considerado como uno de los desafíos éticos más determinantes a los que se enfrenta la sociedad en estos tiempos. Nosotras lo que estamos exigiendo es que el Estado garantice la práctica, que haya producción estatal de misoprostol y mifepristona, que haya MEU en todos los centros de salud, porque la práctica del aborto, si se hace en condiciones de seguridad, legalidad y gratuidad, no corre riesgo la vida de las mujeres ni pone en riesgo su salud. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Hay una cantidad importante de mujeres que han sido condenadas a 30 o más años de cárcel por haber tenido, por ejemplo, recientemente hay algo de una señorita de 19 años que tuvo un aborto natural y ha sido condenada a 30 años. Esta lucha es por la despenalización del aborto para que el Estado salvadoreño tome en cuenta de que no puede estar llegando una mujer más por aborto a una cárcel, porque el aborto tiene que ser algo decisión propia de la mujer. El aborto es un asunto que se discute en ámbitos éticos y religiosos y genera gran discusión en el área de la salud. El aborto presenta una serie de matices que supera cualquier tipo de expectativas y aparece como un acontecimiento transversal, donde naciones como tradición, ética, cultura, género, discriminación, globalización y desarrollo se encuentran bajo la atención pública en un juego político permanente por la justicia de género y social. Yo estoy a favor del aborto, pero a favor de la vida. Lo que se busca es que dejen de morirse mujeres. Lo que no planteamos es hacer apología al aborto en términos de hacer esto te va a hacer piola. Precisamente el lema de las que estamos acá es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque entendemos que es una forma de garantizarnos a nosotras el derecho a la vida. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud,
La interrupción a un embarazo es una decisión común que toman millones de personas todos los años. El organismo multilateral afirma que el 25% de los embarazos termina en aborto a nivel global. En cifras más concretas, sucedieron anualmente 56 millones de abortos entre las fechas 2010-2014, de los cuales se calcula que 22 millones sucedieron sin las condiciones de seguridad planteadas por las regulaciones internacionales. El principal trabajo que nos queda por delante, más allá de la legalización, o sea, yo creo que tenemos que ir mucho más allá de la legalización. No sé si la sola legalización modificaría situaciones concretas en nuestra provincia. Las 200 niñas pariendo obligadas, ¿sí? La cantidad de maternidad adolescente. Nosotros tenemos alrededor de un 25% de embarazo adolescente. Es altísimo, ¿sí? La mayoría de esos embarazos no son embarazos planificados. Entonces, esto no creo que se modifique con legislación, ¿sí? Con legalización. Hay un trabajo cultural que tenemos que hacer, por una parte, en donde todo el ideario religioso está presente, con toda la imposición de la maternidad como obligación femenina, con toda la idealización de la maternidad, ¿sí? En donde cualquier otra vocación o priorizar proyectos personales en lo profesional, ¿sí? No son tan valiosos no son vistos como tan valiosos como la maternidad, ¿no? Creo que esto realmente ocurre en gran parte de nuestra sociedad. Y este es un trabajo fundamental que tenemos que hacer, porque lo que vemos es una enorme cantidad de maternidades no deseadas, no planificadas, ¿sí? Que conllevan un maternaje, vamos a decir, no feliz. En América Latina, los números son alarmantes. 3 de cada 4 abortos se realizan en condiciones poco saludables, por lo que el aborto inseguro figura como la tercera causa de fallecimiento materno en la región. Pese a esto, las mujeres latinoamericanas y los movimientos sociales pro aborto siguen luchando contra las legislaciones restrictivas que vulneran sus derechos, al punto de poner en riesgo la vida de cientos de miles de mujeres, por práctica clandestina y la poca asistencia segura del mismo. Era todavía menor de edad, el aborto no era legal y es una experiencia muy diferente porque pues estuve al borde de la muerte. En mi caso no han sido experiencias que me causen ni culpa ni dolor emocional. Al contrario, han sido un alivio, he estado segura de lo que estoy haciendo y agradezco que he podido hacerlo de forma segura. El aborto nos obliga a repensar nuestras ideas y costumbres sobre la vida, a cuestionar el lugar de las mujeres en nuestras sociedades. Por lo tanto, nos lleva a criticar la lenta respuesta de las instituciones ante un problema que solo crece con el tiempo, afectando cada vez a más mujeres y sus familiares, situándose como un desafío político y cultural para la región. Considero que es nuestro cuerpo y es mi decisión, es nuestra decisión y que como principio número uno las mujeres tenemos derecho a elegir qué hacer con nuestro cuerpo y cuándo ser madres. Estoy convencida de que lamentablemente muchas mujeres hoy no abortan por la culpa que les da esta misma sociedad en relación a que todas las mujeres tenemos un instinto maternal y que si no cumplimos con ese mandato somos asesinas, somos locas, somos unas desquiciadas que no estamos cumpliendo con ese mandato. Realmente me parece muy importante el derecho a abortar y a decidir
decidir sobre nuestro cuerpo. Estoy acá porque me parece importante que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. En principio porque quiero que mis compañeras de mi sindicato tengan la posibilidad de elegir sobre la soberanía de su cuerpo y porque no queremos más mujeres que mueran por abortos clandestinos. Es una construcción colectiva que venimos haciendo y que es parte de un desafío que tenemos también los varones, fundamentalmente de cuestionar los privilegios que tenemos. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que un aborto sin riesgo es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. En América Latina existe una fuerte tendencia a la prohibición, causando retroceso en la lucha por los derechos de la mujer. Países como Brasil, Argentina y El Salvador, que condenan el aborto hasta con 30 años de prisión. En gran parte del orbe, el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas, o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios gratuitos de aborto o son inaccesibles. Nosotras en el 2018 aprendimos que era una lucha que no era solo argentina, ¿no? Que era una lucha internacional, sobre todo en Latinoamérica había una necesidad de exponer y de globalizar o internacionalizar o plurinacionalizar este derecho. Y el pañuelo verde fue lo que las identificó a todas las luchas. Casi la totalidad de muertes y lesiones por aborto inseguro son evitables, cuando el aborto es realizado por un proveedor de servicios médicos capacitado y con las debidas condiciones de salubridad. El aborto es uno de los procedimientos quirúrgicos que menos riesgos entrañan, incluyendo el parto. Los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales, tanto es así que dan lugar a 5 millones de discapacidades en gran medida evitables. Los datos disponibles indican que los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos, cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal sin riesgos por numerosos motivos. Aunque la legalidad es el primer paso hacia el aborto seguro, la estructura jurídica en sí misma no es suficiente, ya que ésta debe estar acompañada de una voluntad política y una implementación completa de la ley para que todas las mujeres, sin importar su incapacidad de pago o renuencia a enfrentar la exclusión social, puedan buscar servicios de aborto legal y seguro. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso te contamos cómo los ciudadanos se preparan para recibir la vacunación contra el coronavirus. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. En México crece la expectativa ante el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. En este país también se realizan ensayos clínicos de otras opciones biológicas para hacer frente a la COVID-19. Gonzalo Fernández es uno de los miles de voluntarios que en México participan en los distintos ensayos clínicos fase 3 para probar vacunas en contra del coronavirus SARS-CoV-2. Él integra el protocolo de la farmacéutica china CanSino Bio, cuyo convenio con el gobierno incluye la compra de 35 millones de unidades. Mi principal preocupación son mis papás, ¿no? Ellos ya por su edad están en situación de riesgo ante COVID. Entonces, pues eso de salir de repente y tener una tosecita o que te sientas medio agripado, estornudar y pensar que ya te contagiaste y que los puedes contagiar ellos, pues es como un estrés muy alto, ¿no? Para participar en la investigación, llenó un cuestionario y acudió a que se le realizaran diversas pruebas y así comprobar su estado de salud. Le explicaron los pormenores de este ensayo que ya se aplica en 15 estados del país. No es para probar si la vacuna sirve o si te hace daño, eso ya está aprobado, se hizo en las otras fases. Lo que busca esta es comprobar que a nivel de masas esta efectividad sigue manteniéndose en el 90%.
Además de CanSino Bio, la belga Janssen iniciará pruebas entre los mexicanos que esperan en los próximos días la llegada de la vacuna desarrollada por la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. Pues yo creo que es fundamental que tomemos conciencia que es importante irnos a vacunar inmediatamente para que todo esto pase. Nos hemos visto muy afectados en cuanto al tema de contagios. Que sí es conveniente que toda la gente se vaya a poner esa vacuna. Si no nos hace mal, si no nos hace bien, tampoco nos va a hacer un daño. Es como la de la influenza, lo que yo le estaba diciendo al joven. Mucha gente desconfiaba. Yo me la puse y a mí me dio muy buen resultado. En la primera etapa se recibirán 250,000 dosis que serán aplicadas a una parte de los médicos que atienden a pacientes con COVID-19. Después seguirán el resto del personal de salud y adultos mayores de 80 años, y así sucesivamente hasta completar un 75% de la población que tiene más de 16 años. Las vacunas van a ir llegando poco a poco, no vamos a tener un volumen masivo de vacunas al inicio de este año, del 2021, sino que va a ir progresivamente incrementándose el número de vacunas disponibles. Es por eso que la estrategia de vacunación va a durar varios meses. En espera de autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, están otros protocolos de investigación, entre ellos el producto biológico Sputnik V de Rusia. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Recuerden nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.